Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Salmo capítulo 73, el destino de los malos. Para comenzar nuestro estudio, oremos. Amante Padre Celestial, te agradecemos por tus múltiples cuidados y bendiciones. Te pedimos en este momento que la presencia de tu Espíritu sea una realidad en este momento al abrir tu palabra, que podamos tener entendimiento y guardar esas lecciones para que nuestra fe sea fortalecida. Gracias por todo, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El sobrescrito de este salmo identifica a Asaf como el autor, un levita nombrado como uno de los músicos principales en el templo. El Salmo 73, como el Salmo 37, trata del conflicto que existe en la mente del que observa que en esta vida los impíos aparentemente prosperan, mientras que se persigue a los justos. Pero el Salmo 73 se acerca más a la solución del problema que el Salmo 37, pues nos lleva más allá de la vida presente a la gloriosa eternidad, cuando se encontrará respuesta final y plena solución a los problemas del hombre en la presencia de Dios. Como ocurre con muchos de los salmos, se presenta en primer lugar la conclusión. Después de esa introducción, el poema se divide en dos partes más o menos iguales: la presentación del problema y su solución. En su perplejidad, el salmista casi ha abandonado a Dios. El planteamiento del problema y sus esfuerzos por resolver sus infructuosos interrogantes hasta que entra en el santuario. Allí se encuentra una respuesta satisfactoria. El poema concluye con una expresión de completa confianza en que los justos se salvarán y los impíos recibirán su castigo. En este salmo, el poeta presenta una elocuente invitación a participar en los servicios divinos, pues así se despejan las dudas que causan perplejidad. Este salmo describe claramente el conflicto que surge en la mente de un hombre que busca respuestas en la sabiduría personal, en la lógica humana, pero que encuentra respuestas es en Dios. Asaf, como autor de este salmo, pregunta: ¿por qué los malos prosperan y viven felices y logran riqueza, mientras que los fieles hijos de Dios pasan dificultades, son perseguidos y sus planes fracasan? Sin embargo, el tema de este salmo es cuán bueno es Dios. Este salmo, como el libro de Job, enseña que se debe tener paciencia con el que duda honestamente. El salmista creía en la justicia de Dios, pero no podía dar una explicación clara a las necesidades humanas. Después de buscar honradamente la solución al problema, se encontró con la luz de una fe triunfante. Pero este salmo termina con expresiones de confianza en Dios que ha inspirado muchos himnos clásicos y grandes héroes de la Reforma. Vayamos entonces a la introducción, que es la conclusión de todo el salmo, versículo 1. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. El salmo comienza con la conclusión: Dios es muy bueno. Todo el problema planteado en el salmo llega a esta hermosa conclusión. Eso es fe. Dios es bueno aunque haya injusticia en la tierra. Dios es bueno aunque aparentemente los malos parecen triunfar. Dios es bueno con sus hijos. ¿Puedes tener esa misma conclusión en tu experiencia personal? En medio de las luchas y de los conflictos, ¿experimentas la bondad de Dios? Entonces el salmista plantea el problema entre los versículos 2 hasta el 12. Aquí comienza describiendo que su fe, integridad y fidelidad estuvo a punto de ceder a la tentación. Leamos los versículos 2 y 3.
En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, aunque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. El salmista dice en cuanto a mí, frase que hace concentrar nuestra atención en el salmista y en las vicisitudes por las que pasó para llegar a resolver el conflicto expuesto en este salmo. ¿Por qué prosperan los impíos y por qué sufren los buenos? Dice que sus pies estuvieron a punto de resbalar, estuvo a punto de caer, estuvo a punto de abandonar su fe, estuvo a punto de caer de la roca de la fe al pozo del escepticismo. La razón, ver la prosperidad de los malvados, ver la manera en que ellos hacen cosas malas, ofenden a Dios, ofenden al prójimo, hablan maldad y hacen cosas terribles, pero parece que duermen en paz y se enriquecen y prosperan. Veamos los versículos 4 y 5. No se atribulan por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. La Biblia dice que el camino de los malos es ruina, pero lo que vemos es que el camino de los malos es prosperidad. La lógica nos enseña que los que hacen lo malo sufren, no duermen, su conciencia no los deja en paz. Pero eso no es lo que vemos en el rostro de los malvados. Parece que escapan de la aflicción que aqueja generalmente a los seres humanos y parece que su vida acaba pacíficamente. Sigamos con los versículos 6 al 9. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren con vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. El salmista dice que los impíos, por el contrario, duermen tranquilos, en sendas mansiones, rodeados de lujos exquisitos. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la equidad? ¿Qué ha pasado con la ley? Estos hombres son corrompidos, hablan con maldad, son un espectáculo de arrogancia, hablan con presunción y pareciera que nada les pasa. Estas preguntas quedan sin resolver cuando vemos a los impíos incluso desafiando la autoridad divina. Veamos los versículos 10 al 12. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia son extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Acaso hay conocimiento en el Altísimo? Estos impíos, sin ser turbados del mundo, aumentaron sus riquezas. Estos hombres parecen desafiar la autoridad divina, cuestionan las órdenes de Dios, cuestionan sus consejos. El problema es que el salmista observa a los malos y siente que ellos deben sufrir y que él debe vivir en paz como ellos. Su mirada está puesta en los malvados, envidia en cierta medida su forma de vida. Entonces el salmista presenta su conflicto personal ante esta realidad y cómo encontró la solución a este terrible interrogante que se ha levantado en su mente. Esto está entre los versículos 13 hasta el versículo 20. En comparación con los malvados, él es perseguido por ellos y todo lo que emprende parece fracasar. Leamos los versículos 13 y 14. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y en inocencia he lavado mis manos, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. El salmista, por su parte, mantiene una vida de fidelidad y de respeto a Dios y a su ley, pero las cosas le salen mal. Siente que en vano ha sido fiel porque los malos prosperan y él, que es fiel, está pasando por tantas dificultades. Trató de buscar respuestas en la sabiduría humana, pero no le encuentra lógica, no le encuentra respuesta. Es que en la mente humana no hay respuestas a los grandes interrogantes de la vida, como la justicia. Creo que el salmista presenta claramente uno de los interrogantes más grandes que tenemos los hombres. Si Dios es bueno, ¿por qué yo que soy una persona buena, sufro? Y este que es malo, no sufre. Fue duro para el salmista encontrarse con todos estos interrogantes, pero encontró respuesta. Leamos los versículos 15 al 17. Si dirigiera yo, hablaré como ellos,
engañaría a la generación de tus hijos. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. El salmista, sin poder dar explicaciones, guarda un prudente silencio. El salmista ponderó el problema para tratar de dar explicación a la aparente injusticia del gobierno divino, pero no pudo resolverlo. El salmista abandonó su intento de hallar la solución mediante el razonamiento y entró en el santuario. Solo cuando entra al santuario, solo cuando entró en comunión con Dios, allí las dudas se disiparon y hasta se dio cuenta que exageraba la posición de los malvados. Fue allí cuando entendió el plan de Dios. Solo cuando dio una mirada al futuro escatológico, se dio cuenta cuál es el fin de los malvados y cuál es el futuro de los hijos de Dios. Solo cuando se acerca al Señor, encontró la respuesta correcta. Amigo, todo debe mirarse teniendo como trasfondo el tema del gran conflicto. Es la única manera de entender el plan de Dios y el plan del enemigo de Dios. Viendo el futuro a la vista de Dios, podemos entender lo que tiene planeado Dios y nuestra fe se fortalecerá. Recibió un verdadero derrotero de la voluntad de Dios. Leamos el versículo 18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Cuando el salmista comprende el fin de los impíos en este mundo y su caída en medio de la prosperidad, se restablece su fe. Por perder el sentido de proporciones, el salmista no pudo ver la retribución que con frecuencia sobreviene a los impíos, hasta que entró en el santuario y se entregó plenamente en manos de Dios. El camino de los impíos no es fácil. Debe recordar la historia de Sodoma y Gomorra o la del faraón de Egipto. Veamos el versículo 19. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Muchas veces la prosperidad de los impíos o de un gobierno impío desaparece en un momento. El conflicto expuesto en este salmo solo se resuelve cuando se contempla el fin de los impíos, que puede llegarles en cualquier momento. Todos despertaremos a la realidad que la prosperidad material no es garantía de vida eterna ni de paz. Versículo 20. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despiertes, menospreciarás su apariencia. El camino de los impíos no es un jardín de rosas. Su fin es camino de muerte. En la quietud de la eternidad, Dios no dará ninguna importancia a los sueños o a las meras apariencias terrenales propias de la existencia humana. En la eternidad valdrán solo características que constituyen el verdadero carácter del hombre. Entonces el salmista reconoce su falta de sabiduría y termina este salmo con expresiones de confianza en Dios, que es la sección que va del versículo 21 hasta el versículo 28. Reconoce su testarudez, su falta de entendimiento, su falta de sabiduría. Leamos los versículos 21 y 22. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. El salmista no había considerado este asunto con calma. En el hebreo dice, porque se amargó mi corazón. El salmista no había podido hallar la solución, estaba amargado. Este verbo hebreo se emplea para referirse a la fermentación provocada por la levadura. Había perdido la calma por ese fermento que había en su corazón. El espíritu deprimido alteraba su buen juicio. El salmista reconoce francamente el error cometido al procurar resolver su conflicto mientras estaba amargado y juzgaba por las apariencias y no de acuerdo con los valores eternos. Estaba juzgando por las apariencias, no con el sentido de la verdadera sabiduría divina, y se da cuenta que en el día final, cuando el reino de Dios se establezca, solo los que confían en el Señor reinarán. Pero a pesar de su falta de entendimiento, su confianza está en el Señor. Es el único abogado que tiene en el cielo, el único Salvador.
Leamos los versículos 23 y 24. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. El salmista se da cuenta que la solución está en Dios, en conocer su carácter y bondad, y alaba al Señor por su paciencia. Dice que lo toma de la mano, le guía, y extendiendo su visión, tiene su confianza en una vida futura al lado del Señor. Cuando pase todo, el salmista sabe que Dios le recibe en su gloria. El poeta insinúa su confianza en una vida futura. En medio de la gloria del cielo no habrá lugar para las dudas. Se destaca el contraste entre la gloria y el verdadero esplendor de la vida eterna con la apariencia, el sueño y la vanidad de los impíos. Entonces vienen unas palabras inspiradoras del salmista en los versículos 25 y 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. No existe nada ni nadie en el cielo con el que podamos comparar con Dios. Alguien escribió: nadie puede ser para mí lo que Dios es. Dios lo satisface todo. Relacionarse con ese Dios sustentador es la experiencia más importante de nuestra vida. Puede ser que podamos desfallecer en algún momento, pero nuestra roca y nuestra porción es Dios. Nada en este mundo tiene ese valor tan importante para nuestra vida. Este versículo inspiró a Carlos Wesley en su lecho de muerte a dictarle a su esposa unos 6.500 himnos que compuso, en el cual aparecen las palabras: Jesús, fortaleza de mi débil carne y corazón. Frases para llevar a nuestra mente. Finalmente leamos los versículos 27 y 28. Ciertamente los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo el que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Estar con Dios es vida, alejarse de Él, muerte. Cuando el salmista percibió esta realidad, quedó resuelto su conflicto acerca del trato de Dios con la humanidad. Muchas veces se compara la unión de Dios con su pueblo con la relación matrimonial. Cuando los hijos de Dios se apartan de Él, son infieles a sus votos matrimoniales. Cuando nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Entre el ser humano y Dios hay una hermosa relación recíproca. Cuanto más nos acercamos a Él, tanto más plenamente puede revelarse. Nuestra esperanza está en el Señor. Nuestra vida depende de su dirección. Leamos este versículo en otra versión. Pero yo estaré cerca de ti, que es lo que más me gusta. Tú eres mi Dios y mi dueño. En ti encuentro protección. Por eso quiero contar todo lo que has hecho. Detrás de las dudas del salmista, siempre ha existido cierta medida de confianza en Dios. En adelante no vacilará más, sino que confiará tranquilamente. Reconocer la grandeza de Dios, reconocer su carácter, su justicia, debe llenar nuestro corazón con la seguridad que el Señor nos guía. Confiar en la justicia divina es lo mejor para nuestra vida. Que esa sea nuestra oración hoy. Él es nuestra fuerza, nuestro refugio, nuestra salvación. Estar a su lado es nuestra única seguridad. Y entonces las bondades de Dios debemos compartirla con otros. Hoy dile a alguien cuán bueno es Dios y tu fe en Él se fortalecerá. Apreciado amigo y hermano, ¿qué tanta confianza tenemos en Dios? Existen a nuestro alrededor cosas que parecen increíbles e inexplicables, como que los malos prosperen y los fieles hijos de Dios pasen dificultades, como que los que se burlan de nuestra fe les va bien, adquieren cosas y la vida les sonríe, y como que a uno le va muy regular. En este momento crítico, ¿confías en Dios? Tu vida y tus planes están en las manos de Dios, aunque no entiendas lo que pasa a tu alrededor. Fe es conocer quién es Dios. Fe es confiar que Él es bueno, misericordioso y sabio y justo. Fe es tener la seguridad en la sabiduría de Dios.
Esa fe en Él persiste aunque las cosas no son claras y no entendamos lo que sucede. Que el Señor te acompañe hoy. Es mi oración por ti. Amén.